¿Alguna vez has sentido que existe algo más allá de lo que tus ojos pueden ver, una especie de susurro invisible que atraviesa cada átomo de tu vida? El universo no es silencio, canta, solo que su canción no se revela a todos. Solo una pequeña parte de la humanidad ha logrado percibir lo que vibra tras el velo de la realidad, solo el 1%. Y esos pocos que se atrevieron a escuchar, que eligieron alinearse con esa frecuencia oculta, comenzaron a presenciar lo que muchos llamarían imposible. Milagros surgiendo en el espacio entre el pensamiento y la materia. No se trata de coincidencia, no es suerte, es ciencia unida a la conciencia, y ahora estás ante la misma posibilidad. Lo que está a punto de sucederte no será un truco, no será casualidad. Será el resultado directo de comprender que tu mente, tus emociones y tu intención son antenas que emiten señales. Cada pensamiento es un haz de luz atravesando el campo invisible. Cada emoción es una vibración que se propaga y regresa multiplicada. Cada intención clara es como una contraseña que abre portales en el tejido del universo. Y lo más impresionante es que este proceso ya está en movimiento, quieras saberlo o no, pero solo aquellos que se vuelven conscientes logran guiar este flujo hacia la vida que siempre soñaron. Antes de continuar, declara al universo que formas parte de quienes están listos para escuchar. Comenta abajo, yo formo parte del 1%. Suscríbete al canal La Llave de la Prosperidad. Aquí es un lugar donde compartimos a diario insights poderosos para que alcances la abundancia que es tu derecho disfrutar. Ahora que ya has comentado esta poderosa afirmación y te has suscrito al canal, podemos continuar. Pregúntate, ¿por qué tantos repiten los mismos patrones, enfrentan las mismas frustraciones y creen que nada cambia? Porque están atrapados en ruidos internos, ciegos a la sinfonía que sostiene la creación. Mientras tanto, aquellos que silencian la mente, que alinean corazón y pensamiento, entran en resonancia con el lenguaje secreto de la realidad. Y es en ese estado donde los milagros dejan de ser eventos raros para convertirse en consecuencia natural. No estás escuchando estas palabras por casualidad. Hay algo en ti que reconoce esta verdad. Quizás ya hayas sentido ese escalofrío sin explicación, esa coincidencia imposible de ignorar, esa intuición que parecía susurrar antes de que algo sucediera. Esto no es ilusión, es el universo probando tu escucha. Y ahora debes decidir, ¿vas a seguir en la multitud que vive en la oscuridad o te unirás al 1% que se atreve a escuchar, sentir y manifestar? El portal está frente a ti y solo falta cruzarlo. La ciencia moderna, incluso sin querer, ha revelado fragmentos de este lenguaje vibracional. La neurociencia nos muestra que los pensamientos repetidos moldean circuitos cerebrales, creando realidades internas tan consistentes que el cuerpo y la mente empiezan a creer en ellas como hechos. La física cuántica revela que la materia no es sólida como suponíamos, sino un mar de probabilidades bailando alrededor de un observador consciente. Y cuando la emoción y la atención se fusionan, ese observador se convierte en el maestro que dirige la sinfonía cósmica. Imagina por un instante que tu mente funciona como una antena de radio. Si está sintonizada en frecuencias de miedo, escasez y duda, lo que capta son solo ecos de limitaciones. Pero cuando giras el dial y ajustas a gratitud, claridad y propósito, de repente todo el campo responde de manera diferente. No es metáfora. Los estudios muestran que los estados emocionales elevados modifican la química del cuerpo, fortalecen el sistema inmunológico, abren la percepción. La mente y el corazón, cuando vibran juntos, literalmente emiten un campo magnético más potente, capaz de reorganizar lo que parece inmutable. Pero aquí está la clave. Escuchar no es solo entender intelectualmente. Escuchar es sentir. Es silenciar el torbellino de voces internas, las memorias repetidas, los miedos condicionados. El 1% que ya ha manifestado milagros descubrió algo que la mayoría descuida. El poder está en el silencio entre los pensamientos,
en el espacio vacío donde la mente descansa y el corazón habla. En ese intervalo, no eres solo alguien que observa el universo. Eres el universo observándose a sí mismo. Quizás parezca lejano, pero piensa en momentos en los que estabas tan presente que el tiempo casi se detuvo, contemplando la puesta de sol, escuchando una música que te erizaba, sosteniendo la mano de alguien a quien amas. En esos instantes la mente cesó, y tú escuchaste. De ahí nace la manifestación. Si esos segundos fueron capaces de generar paz y expansión, imagina lo que ocurre cuando aprendes a permanecer en ese estado de forma intencional. Toda la realidad se curva ante ti, y lo imposible comienza a materializarse. El contraste es claro. Por un lado, personas que viven atrapadas en ciclos predecibles, despertando cada día en el mismo estado de insatisfacción, repitiendo pensamientos automáticos y reaccionando al mundo como si fueran víctimas de circunstancias incontrolables. Por otro, aquellos que despiertan a la frecuencia interna, que perciben que no están condenados a reproducir el pasado. Estos se convierten en creadores conscientes, arquitectos de su propia realidad. ¿Por qué tantos insisten en repetir los mismos dolores, las mismas caídas, los mismos bloqueos? Porque aún no han comprendido que la atención es energía, y que al gastar esa energía, reviviendo memorias de fracaso, alimentan exactamente lo que desean evitar. La mente, como una lente, amplía en lo que se enfoca. Si se enfoca en el miedo, expande el miedo. Si se enfoca en la escasez, amplía la escasez. Pero cuando se enfoca en posibilidades, en amor, en gratitud, algo extraordinario comienza a suceder. El campo responde con experiencias equivalentes. Es en este punto donde la mayoría desiste, porque no logra sostener la nueva frecuencia el tiempo suficiente. El mundo interior aún está cargado de ruidos, y cada emoción antigua se infiltra como un ladrón que roba energía creativa. ¿Cuántas veces has intentado cambiar y acabaste volviendo al mismo lugar? No fue falta de capacidad, fue falta de consistencia vibracional. La diferencia entre quien permanece atrapado y quien asciende está en la disciplina de mantener la mente en el ahora y de realinearse cuantas veces sea necesario. La neurociencia lo llama neuroplasticidad. Cuando repites un nuevo patrón de pensamiento, el cerebro crea conexiones inéditas, y poco a poco, esas conexiones se convierten en caminos preferenciales. Lo que antes parecía un esfuerzo consciente, comienza a volverse automático. Es como abrir un sendero en una selva densa. Al principio exige fuerza, persistencia, pero después el camino se hace visible y más fácil de recorrer. Lo mismo ocurre con tu frecuencia. Al principio mantenerse en gratitud parece forzado, pero después de practicar, tu cuerpo y tu mente reconocen ese estado como natural, y entonces la manifestación acelera. Los antiguos maestros ya lo sabían y lo llamaban oración continua, estado contemplativo, meditación profunda. Hoy la ciencia solo confirma lo que la sabiduría ancestral ya proclamaba. No eres rehén de circunstancias externas, eres un transmisor y receptor de energía. Y cuando te vuelves consciente de esto, no hay barrera que resista. El miedo se disuelve, lo imposible pierde fuerza, y empiezas a percibir que tu vida es un reflejo de lo que vibra dentro de ti. Ahora pregúntate, ¿hasta cuándo vas a permanecer en el ciclo de repetición? ¿Hasta cuándo te conformarás con ser espectador de tu propia historia? El momento del giro llega cuando te atreves a elegir diferente, cuando decides salir de la frecuencia colectiva de dolor y elevarte al estado creativo. Esa elección es personal, intransferible, y cuando la haces, cuando asumes que el poder siempre ha estado en tus manos, el universo se mueve contigo. El 1% no es mejor que nadie, simplemente decidió no vivir en piloto automático. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Los desafíos más comunes en el viaje de manifestación no están en el mundo externo, sino dentro de la propia mente. El mayor enemigo es el ruido constante, esa avalancha de pensamientos que repiten historias antiguas, que reviven memorias de fracaso y proyectan miedos al futuro. Ese ruido,
Actúa como una interferencia en la frecuencia que intentas emitir. Es como intentar sintonizar una emisora de radio en medio de estática. Percibes que hay una música sonando, pero el ruido la cubre. Es en este punto donde muchos desisten, creyendo que la manifestación no funciona. Pero la verdad es que no se trata de ausencia de resultados, sino de exceso de interferencia. El universo responde con precisión absoluta, pero si tu mente envía señales contradictorias, la realidad se confunde y entrega versiones fragmentadas de lo que deseas. Desear prosperidad mientras cultivas pensamientos de escasez, pedir amor mientras nutres inseguridad, buscar salud mientras repites historias de enfermedad. Ese desalineamiento interno genera resultados inconsistentes. La clave está en aprender a silenciar. El silencio no es vacío, es el portal por el que la frecuencia pura se manifiesta. Cuando logras aquietar la mente, aunque sea por unos segundos, abres espacio para que una nueva energía te atraviese. Es en ese momento cuando la intuición se revela, cuando surgen insights sin esfuerzo, cuando señales comienzan a aparecer en tu vida como respuestas directas a tu estado vibracional. Pero no te engañes, el silencio no llegará sin práctica. El hábito de recogerte, de respirar profundamente, de observarte sin juicio, es lo que comienza a entrenar tu mente para permanecer estable. La meditación no es escape, es entrenamiento. Cada vez que vuelves al presente, cada vez que eliges no perderte en el torbellino mental, fortaleces tu capacidad de escuchar la frecuencia que el 1% ya descubrió. Piensa en cuántas oportunidades pueden haber pasado desapercibidas simplemente porque estabas atrapado en el ruido interno. ¿Cuántos encuentros, cuántas ideas, cuántas puertas se abrieron y no las percibiste? El universo nunca deja de enviar señales, pero solo quien está despierto logra verlas. Es hora de entender. El verdadero obstáculo no son las circunstancias, sino cuánto te dejas dominar por el caos mental. El día en que aprendas a aquietar la mente, será el día en que percibirás que los milagros nunca estuvieron lejos, solo estaban cubiertos por el exceso de ruidos. Lo que está por llegar no depende de algo externo, sino de tu valentía para abrir espacio interno. Ahora que empiezas a comprender que el silencio interior es la puerta para escuchar la verdadera frecuencia, es preciso entender también la fuerza de la intención. No basta con callar la mente, es necesario dirigir conscientemente la energía. La intención funciona como un comando al universo, como un haz de luz que guía la materia en tu dirección. Cuando emites una intención clara, alineada al corazón y sostenida por la emoción correspondiente, creas un orden que no puede ser ignorado. La intención es mucho más poderosa que un simple deseo. El deseo es carencia, la intención es certeza. Desear algo parte de la sensación de no tener. Intencionar es vivir como si ya fuera tuyo. Esa diferencia lo cambia todo, porque el universo responde al estado vibracional, no a las palabras. Es como enviar un mensaje. No importa la belleza de la frase si la señal es débil, lo que cuenta es la fuerza y la claridad de la transmisión. Y aquí está el secreto del 1%. Aprendieron a transmitir sin interferencia, con convicción inquebrantable, como si la realidad ya estuviera hecha. La ciencia nos muestra que cuando alguien se coloca en ese estado de convicción, el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Las mismas áreas que se activan al vivir una experiencia también se encienden al visualizarla intensamente con emoción. Esto significa que, al sostener una intención con claridad y sentimiento, literalmente entrenas tu mente y tu cuerpo para vivir aquello antes incluso de que suceda. El cuerpo se ajusta, la energía se expande y el campo cuántico se organiza para corresponder. Aquí es donde entra la gratitud anticipada, quizá la herramienta más poderosa de todas. Cuando sientes gratitud por algo que aún no ha sucedido, envías al universo un mensaje inequívoco: ya lo he recibido. Ese estado elimina la duda, disuelve la ansiedad y crea un puente vibracional con la realidad deseada. Muchos, sin embargo, se sabotearon al esperar primero recibir para luego agradecer. No perciben que es al revés. Agradecer antes es lo que abre el portal.
Es en ese gesto aparentemente simple donde demuestras al universo tu confianza. Observa la sutileza. Mientras el deseo vibra falta, la intención vibra posesión. Mientras el deseo refuerza la distancia, la intención acorta el espacio entre tú y la realización. Es por eso que tantas personas, incluso estudiando sobre manifestación, siguen atrapadas en el mismo lugar. Permanecen atrapadas en el yo quiero, pero no logran migrar al yo ya soy. El universo no entiende promesas futuras, responde al estado presente. Piensa en cómo reacciona tu cuerpo cuando realmente crees en algo. Tu corazón acelera, tus músculos se preparan, tu respiración cambia. Eso es el cuerpo entrando en coherencia con la mente. Ahora imagina sostener ese estado diariamente en relación a tu mayor sueño. No sería cuestión de si va a suceder, sino solo de cuándo va a suceder. Y el tiempo se dobla ante esa certeza. Algunos lo llaman fe inquebrantable, otros coherencia entre mente y corazón. Poco importa el nombre. La verdad es que cuando vibras con claridad y constancia, el universo no tiene más opción que responder. Es como una ley matemática, una ecuación inevitable. Lo que emites con verdad regresa en forma de circunstancias, encuentros, oportunidades, sincronicidades. Quizás ya hayas vivido pequeños ejemplos de esto. Pensar en alguien y que esa persona llame. Imaginar una solución y que surja repentinamente. Sentir que algo estaba a punto de suceder y luego suceder. Esos son ensayos, recordatorios de que la realidad siempre ha respondido a lo que emanaste. Lo que falta no es poder, sino consistencia y claridad en la intención. Ahora pregúntate, ¿qué intenciones has emitido en los últimos días? ¿Son señales firmes, cargadas de emoción elevada, o fragmentos contradictorios de miedo y deseo? Si tu vida aún parece confusa, es porque tus intenciones han sido confusas. Pero la buena noticia es que puedes decidir, a partir de este instante, alinear tu energía. Basta con elegir un estado y permanecer en él hasta que el universo lo reconozca. No es magia, no es suerte, no es un favor que el cosmos concede a unos y niega a otros. Es ciencia espiritual aplicada. Es la mecánica exacta de la creación. Cuando te alineas a la gratitud anticipada, cuando aprendes a intencionar con claridad y emoción, te conviertes en el creador consciente que naciste para ser. Y en ese punto, los milagros dejan de ser excepción. Pasan a ser solo la consecuencia natural de alguien que finalmente aprendió a hablar el lenguaje secreto del universo. Silencio e intención son los dos primeros peldaños de una escalera que conduce a lo extraordinario, pero existe un tercero que sustenta y consolida todos los demás. La consistencia. El universo no responde a gestos esporádicos ni a destellos ocasionales de claridad. Responde a la vibración mantenida, a la frecuencia cultivada día tras día hasta que se vuelve inquebrantable. Es justamente esa regularidad lo que separa a los que solo sueñan de los que manifiestan. Muchos se frustran porque creen que basta con pensar positivo una vez, meditar una semana o escribir un deseo en un papel para que todo se transforme. Ocurre que, en ese modelo, la energía se dispersa. Es como plantar una semilla y arrancarla todos los días para ver si está creciendo. El proceso necesita confianza y repetición. Solo así las raíces se afirman y el fruto aparece. De la misma forma, tu campo energético necesita la consistencia que solo la práctica diaria proporciona. La neurociencia explica este fenómeno como neuroplasticidad. Cada vez que repites un estado emocional, refuerzas una senda en el cerebro. Con el tiempo, lo que antes parecía forzado o artificial se vuelve automático. Si antes era normal sentir ansiedad, con la práctica se vuelve natural sentir gratitud, calma y certeza. El cuerpo aprende, la mente se adapta y la vibración deja de oscilar. Lo que antes requería esfuerzo comienza a fluir. Es como enseñar al cuerpo a tocar una música hasta que un día la ejecuta sin que necesites pensar. Es en este punto donde los milagros se aceleran, porque el universo encuentra en ti una frecuencia estable, confiable, que puede sostener realidades nuevas.
Sin consistencia, la manifestación se deshace, pues la energía ora apunta a un futuro grandioso, ora regresa al peso del pasado. Pero cuando la repetición afianza el estado deseado, no hay espacio para retrocesos. Te conviertes en un faro, irradiando luz constantemente, y el campo responde a esa constancia con eventos coherentes. Es claro que el mayor obstáculo para la consistencia es la identidad antigua. El yo acostumbrado al miedo y a la escasez siempre intentará arrastrarte de vuelta. Esa voz dirá que estás perdiendo el tiempo, que nada va a cambiar, que es mejor rendirse. Esa resistencia es natural porque el cerebro busca lo conocido, incluso cuando lo conocido es dolor. Pero es justamente en ese enfrentamiento donde ocurre la verdadera transformación. Cada vez que eliges permanecer firme, incluso ante las dudas, matas de hambre a la antigua identidad y alimentas la nueva. La consistencia no es rigidez. No significa que nunca tendrás un día difícil o un pensamiento negativo. Significa que, independientemente de las caídas, vuelves al estado elevado, siempre. Cada retorno es un voto, cada práctica es una señal, cada elección consciente es un mensaje claro. Estoy comprometido. Es aquí donde muchos se rebelan. Algunos se detienen a mitad de camino, seducidos por las voces del pasado y permanecen atrapados. Otros persisten, incluso sin ver resultados inmediatos, y es en ese acto de persistencia donde la magia se cumple. El universo no niega nada a nadie, solo espera coherencia. Si tu energía oscila, el campo oscila. Si tu energía es firme, el campo se estabiliza y responde. Pregúntate, ¿con qué he sido consistente? ¿Será que repito estados de miedo y limitación, reforzando mi prisión? ¿O será que insisto día tras día en sostener gratitud, confianza y propósito? Tu vida actual ya responde a esa pregunta. Lo que vives ahora es reflejo de lo que sostuviste en los últimos meses, y lo que vivirás a partir de ahora dependerá de lo que elijas sostener desde hoy. La consistencia es la llave que prueba tu intención, que consolida el silencio y que abre definitivamente el portal para los milagros. Y si ya has llegado hasta aquí, es porque estás listo para elegir diferente. Este es el momento de volverte estable como nunca antes, de mantenerte firme hasta que el universo no tenga otra opción que doblarse ante tu frecuencia. Todo lo que se ha dicho hasta aquí no es solo teoría inspiradora, es una convocatoria. El universo está respondiendo constantemente a tu vibración y en cada instante estás creando, consciente o no, la realidad que te rodea. Silencio, intención y consistencia forman el trípode de la manifestación consciente. Y aquellos que ya despertaron a esta verdad saben que no hay camino de vuelta. Después de que aprendes a escuchar, no puedes fingir que no escuchas. Después de que percibes la fuerza de tu energía, no puedes seguir creyendo que eres víctima del azar. Pero quizá aún te preguntes, ¿por qué debo creer en esto? La respuesta es simple, porque ciencia y espiritualidad se encuentran exactamente en este punto. Joe Dispenza, investigador y referente mundial en neurociencia aplicada a la transformación personal, muestra en sus estudios que el cerebro cambia físicamente cuando sostenemos nuevos pensamientos y emociones, creando realidades coherentes con ese estado. Él comprueba, a través de resonancias magnéticas y experimentos clínicos, que la meditación y la intención clara reorganizan el cuerpo y el campo energético alrededor de cada individuo. Lo que antes parecía milagro es, en realidad, neuroplasticidad en acción. Y no solo la ciencia moderna lo confirma. Bob Proctor, maestro en desarrollo personal y estudioso de la mente, repetía incansablemente, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Explicaba que la mente consciente planta semillas en el subconsciente y que ese proceso inevitablemente genera resultados concretos. Proctor decía que la ley de la vibración es la base de todas las leyes del universo y que la ley de la atracción es solo un reflejo de ella. Al entender esto, queda claro que no hay límites más que aquellos que tú mismo mantienes. Mira cómo todo se conecta. La sabiduría de los antiguos, la práctica espiritual, la ciencia de la mente moderna,
los experimentos de laboratorio y la experiencia directa de quienes se atrevieron a aplicar. Todos apuntan a la misma dirección. Tú eres creador. No un creador ocasional, sino constante. No alguien que necesita esperar bendiciones externas, sino alguien que ya lleva en sí el poder de moldear el campo. El 1% ya lo percibió y vive en coherencia con ese conocimiento. Y ahora tú estás siendo invitado a cruzar el mismo portal. Este es el momento en que todo puede cambiar. No mañana, no cuando las condiciones parezcan mejores, sino ahora. Cada respiración consciente es una oportunidad de realinear tu energía. Cada pensamiento intencional es una semilla en el campo. Cada emoción elevada es un código que comunica al universo tu nueva realidad. Si sostienes, las señales llegarán. Personas correctas cruzarán tu camino. Ideas surgirán de la nada. Puertas se abrirán donde antes solo había muros. Esto no es casualidad. Es respuesta vibracional. Por eso, no dejes que este mensaje pase como un contenido más que consumes y olvidas. Decide aplicarlo. Elige hoy practicar el silencio interior, vivir la gratitud anticipada y sostener tu frecuencia con consistencia. Escribe en los comentarios: estoy listo para recibir. Declara al universo tu disposición. Comparte este mensaje con quienes amas, porque cuantos más corazones despierten, más fuerte se vuelve la sinfonía que resuena en el planeta. Bob Proctor y Joe Dispenza solo tradujeron en palabras lo que ya sientes en tu esencia. No eres espectador, eres creador. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya sabe que estás listo. Solo el 1% se atreve a escuchar y manifestar milagros. La llamada ahora es para que te unas a ese grupo, para que dejes de esperar y comiences a crear. El portal está abierto, la frecuencia ya suena, está llegando, y está llegando para ti.